Hola, buenas tardes, ¿cómo están, amigos de esta prestigiosa emisora de la Radio Conciencia? Para mí es una bendición estar nuevamente para compartir las Sagradas Escrituras. Verdaderamente es una bendición estar cada viernes para que podamos conocer el amor de Dios para nuestros corazones. El viernes pasado empecé un tema muy importante, muy pertinente, que voy a continuar hoy también y posiblemente los días posteriores, ya que he tenido sugerencias llamadas por teléfono de personas que escuchan la emisora para que les amplíe un poco más este concepto, esta idea sobre las preocupaciones. Y para mí es un privilegio estar en medio de esta programación para que de esta manera podamos disipar algunas ideas, tal vez no muy apropiadas en estos tiempos que estamos viviendo. Pero gracias a Dios por su palabra y el amor que tiene para con nosotros, y gracias a esta radio Conciencia que nos ayuda a transmitir la buena voluntad de Dios. Así que quiero que me permitan orar unos momentos para dar inicio a la extensión de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos brindas en esta radio Conciencia. Gracias por la señora Luisa, por su hermana. Doy la honra y la gloria a Dios por este espacio que tú nos das de este programa La Gran Cosecha. Gracias por Claudia Jaramillo. Gracias, oh Dios, por cada persona que en esta radio trabaja, Señor, para que se difunda tan amenamente, Señor, durante los días y su programación, Señor. Ruego, Dios, por cada espacio de esta radio, por cada productor, por cada programa, Señor, que brindan, oh Dios, la difusión de ellos, que tú ayudes a cada productor, Señor, en cada momento que tenga que impartir en el horario pertinente su programa, Padre, que le des la gracia, que le des la sabiduría, que le des, oh Dios, de tu amor y tu inmensa misericordia, Señor, para que estén compartiendo los diferentes abanicos de esta programación, Señor, en bienestar de sus oyentes, y puedan ser alcanzados, oh Dios, de una y otra manera, Padre, de tu amor y tu misericordia. Te doy las gracias, oh Dios, por contactar a través de esta emisora, Señor, personas que al otro lado nos escuchan, Señor, con una mucha actitud muy amical. Gracias por cada uno de ellos, oh Dios. Gracias por este espacio que nos permite llegar a estos hogares, a la madre familia, a los hombres, oh Dios. Nos permite llegar, Señor, a diferentes puntos de Argentina, Latinoamérica, hasta Europa, Señor, a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre tu misericordia. Te ruego que me ayudes en estos momentos a través de tu Espíritu Santo, que me des la gracia, que me des el favor tuyo, Señor, sabiendo que por ti nos movemos, por ti estamos, por ti somos, Señor. Y fuera de ti nada podemos hacer. Gracias, oh Dios, porque tu inmensa misericordia puede ayudarnos y puede, oh Dios, encaminarnos en todos estos tiempos, Padre. Te doy la alabanza, te doy el honor, Señor, en el nombre de Jesús. En estos tiempos muy convulsionados, acá en Argentina sobre todo, ¿no? Sobre la inflación, sobre lo que se discute en el Congreso, ¿no? El decreto nacional de urgencia y la expectativa del día a día, de los subida de precios, el mercado muy cambiante, el desempleo, la protesta de inconformidad, muchas veces los despidos que se está viendo. Entonces, todo lleva, cuando uno ve la televisión, las noticias cotidianas, ¿no? De situaciones de violencia, situaciones de malestar. Y todo verdaderamente no podemos ser ajenos que
causa preocupación por el futuro, causa la preocupación por el día de mañana, causa preocupación por el qué hacer, el cotidiano, porque cada día empieza con incertidumbre, porque hay cambios así repentinos. Ahora también en este tiempo, ¿no? De tormentas que tenemos pronósticos no muy agradables para nuestra localidad. Me llegó también un audio de Uruguay sobre situaciones de inundaciones, situaciones de tormentas también que están muy avecinadas a crear malestar de vivienda, todo ello, ¿no? Entonces, todo eso no es que no seamos ajenos a las noticias, no es que no seamos ajenos a la situación que nos va embargando el día a día, no es que seamos ajenos, pero cuando nosotros maximizamos alguna situación, hoy día casualmente saliendo de mi esposa de casa y tenía que salir por un compromiso que tenía y la situación acá donde estamos nosotros viviendo, estamos en Buenos Aires, en la zona norte de la provincia de Tigre, en la localidad de General Pacheco, y que el río de Tigre se ha sobresalido y que está en situaciones de las tormentas que se avecinan, nos va a crear cierto también situaciones no muy agradables a toda la comunidad. Entonces, yo le decía a mi esposa, no, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la palabra y tenemos que ponernos en la palabra de Dios y rogar a Dios, ¿no? Que las situaciones no sean muy alarmantes, pero tenemos la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? Ya que la palabra es las situaciones pertinentes y las respuestas para nuestros días cotidianos que tenemos que vivir. Entonces, la palabra de Dios es la respuesta a lo que cada uno de nosotros tiene que afrontar. Al decir, tenemos la palabra, estamos hablando que tenemos las promesas de Dios, que tenemos las promesas de Dios para recurrir a ellas, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, la palabra de Dios trae una respuesta a la vida de las preocupaciones. Y vamos a volver a leer el libro de Mateo, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice la escritura en el nombre de Jesucristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni le recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir una estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? Esta pregunta es interesante. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? En este relato Jesús hace esta pregunta. No os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe de lo que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Gloria a Dios. Tenemos que vivir el ahora, el presente. Y dice la Biblia, bástale a cada día su propio afán. Y cuando dice la palabra de Dios, ¿no? No te afanes por el día de mañana. No quiere decir que uno no debe planificar, tampoco no está negando eso. Tampoco está negando que uno tenga que tener una visión porque alcanzarle para un futuro y cómo uno tiene que proyectarse para la vida, para la salud y todo lo que quiera realizar en un futuro cercano. Hacemos planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Si no nos está diciendo que nada de lo que pueda estar en un futuro tenga que causarnos ansiedad o preocupación más allá de lo debido. Es lo que está enseñando Jesús. Dios es un Dios soberano que tiene cuidado de nosotros. Pero acá hace una diferencia el Señor Jesucristo sobre... Y es una separación de lo que son los gentiles y lo que son su pueblo. En este momento, en este contexto, cuando Jesús está hablando, dentro de su contexto, él es judío y los seguidores que tiene en ese momento son judíos. Sus 12 discípulos, los más cercanos que él había escogido, son judíos. Y los gentiles son las personas que no son judíos. Son gente que no es judía, gente que pertenece a otra nación que no es judía. En ese contexto Jesús se le está diciendo cómo debe ser su comportamiento y cómo debe ser su actitud. Ahora, todo eso también no es el momento del contexto que estamos hablando ahora, porque ahora ya no es judío solamente el que es descendiente de Abraham, sino ahora dice la palabra de Dios que nosotros nos convertimos en un pueblo de Dios insertados a la palabra de Dios por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Somos renacidos y somos renacidos por la palabra del Señor y nos convertimos en hijos de Dios y somos parte de esa herencia de la naturaleza divina de parte de Dios impartida en nosotros por el nuevo nacimiento. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ahora somos hechos nuevos para entrar en una relación de hijos con Dios, con nuestro Padre. Ya no solamente somos criaturas, ahora somos hijos de nuestro Padre es Dios. Y nuestro hermano mayor es Jesucristo, es nuestro modelo de vida, nuestro modelo de obediencia, nuestro modelo de cual nosotros somos transformados por medio del Espíritu Santo a la imagen de Él mismo. Y Jesús se está refiriendo casualmente a ello, ¿no? A la gente, a las personas que han abrazado la fe. Porque dice, la pregunta dice, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? O sea, es muy importante para manejar nuestras preocupaciones, creer, 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 creer en Dios y creer en uno, ¿no? Y creer en lo que Dios es y lo que Dios puede hacer a través de uno, de su sabiduría y su conocimiento impartida en las situaciones y las circunstancias de la vida cotidiana. Porque dice la palabra de Dios, el afán, la ansiedad. Por nada estéis afanosos y por nada estéis ansiosos. Eso nos estresa, nos produce sobrepeso, produce taquicardia, produce
insomnio, migraña, malestar en nuestra circulación sanguínea, y todo el cerebro comienza a comunicar a nuestro cuerpo situaciones psicosomáticas que conllevan a nosotros alteraciones en nuestra salud. Por eso es muy importante y muy pertinente personas, ¿no?, que me llaman por teléfono y dicen: pastor, amplíenos un poco más cómo manejar nuestras preocupaciones, cómo nosotros podemos manejar nuestra ansiedad, cómo nosotros podemos manejar nuestras situaciones que enfrentamos, situaciones que enfrentamos en la vida, respuestas que tenemos que enfrentar en la vida. Y una de las cosas que enfrentamos en la vida son nuestras preocupaciones. Y como decía yo la anterior, Dios a través de Jesucristo hace esta comparación con su naturaleza, con las aves del campo y el lirio de las flores, la hermosura de ellos. Y acá hay mucha sabiduría de parte de Jesús para enseñarnos a nosotros. Y muchas veces nosotros, amados, como vivimos en una situación tan rápida, somos muy rápidos en estos tiempos, tenemos diferentes actividades, no paramos y reflexionamos sobre los resultados que estamos teniendo, no nos autoevaluamos sobre las cosas que queremos cambiar, sobre las cosas que queremos que en el tránsito de nuestra vida sean diferentes. O sea, vivimos bajo una programación inherente en nuestra mentalidad de activismo, de continuo, irritación, de frustración, de ira y contención, de enojo, de ofensas. Nos ofendemos muy rápido. Y todo ello conlleva un desequilibrio de la vida humana. Y Jesús vino con ese propósito, traer equilibrio y complemento al ser humano, al ser humano, al ser humano. Consumimos analgésicos porque queremos controlar cosas que ya no podemos controlar en nuestro salud. Y Jesús dice esto, ¿no? Por nada estéis preocupados. Por nada estéis preocupados. Pero la forma de como Jesús dice, ¿no?, la manera de no preocuparse. Ahora, Jesús está señalando que si Él hace esto con las aves del campo, perdón, con las aves del cielo y los lirios del campo, que Él cuida de ellas, que Él cuida de su creación, que Él sustenta su creación, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más Él cuidará de nosotros, aún teniendo poca fe? Él sustenta lo que vemos. Su creación Él la sustenta, los valles, los campos meteorológicos, los cambios atmosféricos, las sequías, las lluvias. Él sustenta todo por el poder de su palabra. Él es el Dios soberano que tiene el control de la naturaleza, tiene el control de la tierra. Ahora Él viene a nosotros y nos plantea lo siguiente: ¿cuánto yo voy a hacer más? Si esto hago por mi creación, ¿cuánto más haré por vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces él le da un valor al ser humano más allá de la misma creación, de la misma planta, de las mismas aves. ¿Cuánto más hará por nosotros? Si eso hace con la creación, ¿cuánto más con nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y él comienza a plantear una diferencia. Los gentiles
hablan de sus preocupaciones. Los gentiles hablan diciendo que comeremos, que vestiremos, que beberemos. Y es lo más normal, cotidiano, lo que vemos en las noticias. Es lo que se habla, ¿no? Sobre el costo de vida, sobre las necesidades primarias. Es lo que se habla continuamente. Se habla de las necesidades, se habla lo que necesitamos, se habla de las carencias, se habla lo que nos limita, se habla lo que nos falta. Continuamente se está hablando de eso. No solamente se piensa, sino que se habla, se fomenta, se dice, se maldice, se habla mal, hay más comentarios y mal, y mal, y mal, y mal. Y se hace como una bola de nieve que cada vez más hablamos mal y el mal se está aumentando mal, mal, mal. No solamente lo pensamos, sino que lo hablamos. Y proyectamos ese mal para nuestro futuro. Proyectamos ese mal para nuestra vida, proyectamos ese mal para nuestra economía. Y Jesús está relacionando, ¿no? Que la necesidad del ser humano y sus carencias están continuamente en sus bocas. Dice que los gentiles comienzan a hablar de sus necesidades, comienzan a hablar de sus carencias. Él está diciendo los gentiles, o sea, personas que no pertenecen dentro, en ese momento, dentro del clima y el ambiente de sus seguidores, en ese momento. Pero en ustedes no será así. Ustedes no deben hablar de sus necesidades. Ustedes no deben hablar de sus carencias. Ustedes no deben hablar de las cosas que ven en el ambiente de sus ojos, de su vista. No es necesario que ustedes estén comentando y hablando de eso. No es necesario que estén hablando y comentando de eso. Porque la lengua es común. La lengua de nuestro lenguaje crea el ambiente por nuestras palabras. La lengua tiene un poder creativo por lo que nosotros hablamos. Por eso Jesús está refiriéndose a eso. Dice, los gentiles hablan de esta manera, ustedes no deben hablar así. O sea, un manejo de las necesidades es primeramente lo que nosotros estamos hablando. O sea, si nosotros hablamos y nos grabaríamos lo que nosotros hablamos durante nuestro día cotidiano, ¿no? Usáramos una grabadora y habláramos y escuchar, y nos escucháramos a nosotros mismos, lo que nosotros decimos al amanecer, cómo maldecimos nuestro ingreso económico, a veces cómo maldecimos el amanecer de nuestra vida, ¿no? Y hablamos cosas que no debemos hablar por nuestras palabras. Y Jesús está diciendo esto, no es, ustedes pueden preocuparse en la mente, pero al hablarlo, da vida y crea esa misma preocupación, esa misma necesidad. El hablarlo va creando ese ambiente, el hablarlo va creando esa atmósfera, el hablarlo va creando toda esa situación que te está preocupando de tal manera que eso va a convertirse en una realidad y se va a maximizar. ¿Por qué? Porque le estás hablando. Porque le estás hablando. Porque le estamos hablando. Porque le estamos hablando. Entonces, vamos a manejar nuestro sistema inmunológico a través de nuestras palabras, nuestra salud a través de nuestras palabras, nuestra coherencia con uno mismo y con lo que nosotros queremos vivir con nuestras palabras. Los gentiles hablan de sus preocupaciones. Y usted va a ver en el ambiente que la gente va a comenzar a hablar de sus preocupaciones. Pero nosotros, Jesús dice, en ustedes no debe ser así. O sea, Jesús dice, en ustedes deben hablar de una manera tan diferente. En ustedes tienen que tener otro léxico. En ustedes tienen que haber otras palabras. En ustedes tienen que haber otra forma de hablar. Qué interesante, ¿no? Que la solución está en nuestra boca. Que el milagro está en nuestra lengua. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. La Biblia dice que el hombre comerá del fruto de su boca.
La Biblia dice que el hombre se enlaza con los dichos de su boca. La Biblia dice, tal lo que el hombre dice, diciendo lo que dice y creyendo lo que dice, será hecho lo que dice. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la palabra, es lo que dice la Biblia. Entonces Jesús por eso está refiriéndose que si somos de poca fe, Dios hará más. Pero hará más siempre nosotros cuidando nuestro léxico, cuidando nuestra manera de hablar. Las personas en vez de malbendecir, ¿no?, lo que tiene, de inmediato lo maldicen. La gente habla maldición de su economía y dice, esta miseria que gano, esta porquería que gano, esta miseria ya no alcanza para nada, esta miseria esta poca ganancia no me alcanza para nada. Comienzan a hablar necesidades, comienzan a hablar carencia, comienzan a hablar maldición, comienzan a hablar negativamente. Jesús está diciendo, ustedes no deben hablar de esa manera. Y muchos de nosotros, amados, hablamos de esa manera. Hablamos así negativamente. Hablamos negativamente de nuestros hijos. Hablamos negativamente de nuestras esposas. Hablamos negativamente de nuestros empleadores. Hablamos negativamente del vecino. Hablamos negativamente de nosotros mismos. Hablamos negativamente de nosotros mismos. Y nosotros mismos vamos creando esa atmósfera de vida, que la preocupación caiga más, como una constancia crónica en nuestro estilo de vida. Que algo crónica en nuestro estilo de vida. Pasamos necesidad, sí. Pasamos circunstancias, sí. Pasamos adversidad, sí. Pero vamos a declarar, vamos a hablar lo que dice Dios. Lo que dice Dios. Por eso le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores en ese momento. Entre ustedes no debe ser así. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan van a ser añadidas. Ahí es donde Jesús se está refiriendo la diferencia. Ustedes no tienen que hablar de esta manera porque primeramente tienen que buscar primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es su palabra. Y el reino de Dios es las escrituras. El reino de Dios son sus preceptos y mandamientos que Él ha dicho en su palabra, la Sagrada Escritura. El reino de Dios es lo que Él se refiere, de su reino y su reinado por medio de las Escrituras. Donde Él es el Señor, donde Él es el Rey de Reyes, donde Él es el Príncipe de Paz, donde Él es el que tiene el control, el que tiene el control, el que tiene el control. El que dice las cosas como se deben decir, su palabra, su palabra. De ciertamente, ¿no? Viviré y no moriré, porque me seguirán las misericordias y las bondades del Señor. Ciertamente viviré, porque la bendición de Dios está sobre mí, y en mi casa reinará el Cristo de la gloria. Ciertamente mis emprendimientos, mira bien, porque pongo la palabra en mi boca y en mi corazón, y todo lo que yo emprenda prosperará. Ciertamente diré que el Señor es mi sanador, que a pesar de un diagnóstico desfavorable en la medicina, en el médico, ciertamente por la llave de Cristo, Él llevó mis enfermedades. Ciertamente Él me abrirá oportunidad, porque Él dice, yo soy el que restauro lo que comió la oruga, lo que el langostón destruyó. Dios es un Dios bueno que restaura las cosas, que restaura tu economía, que restaura tu salud, que restaura tu familia, que restaura tu relación con tus hijos. Es un Dios que restaura. Es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Pero, Pastor Heredia, y si Dios es un Dios bueno, ¿por qué tanta calamidad, tanto desastre, tanto hambre, tanta enfermedad? Por una razón. Por una razón.
que el hombre se apartó de Dios y el pecado. Entró las maldiciones por causa del pecado del hombre. Entró la maldición de la pobreza. Entró la maldición de la enfermedad. Entró la maldición de la muerte. Pero por el segundo Adán, Jesucristo, entró la vida. Entró la justicia. Entró el perdón de pecados. Entró la vida eterna. Entró el reinado de Dios para que vivamos por encima de las circunstancias, creyendo en su palabra. Entró el poder sobre la muerte. Entró el poder sobre la enfermedad. Entró el poder sobre la pobreza. Cristo nos redimió de toda maldición en el Calvario. Cristo nos redimió en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que hablar bendición. Tenemos que hablar de bienestar. ¿Por qué? Porque es el principio del reino de Dios. Dios reina por medio de su palabra. Y su palabra tiene que estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Manejamos nuestras preocupaciones porque declaramos lo que Dios dice. Porque declaramos lo que la palabra de Dios dice. Porque declaramos lo que la Biblia dice. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Creí, por lo cual hablé. Lo que vos estás creyendo, eso vas a hablar. Si crees incorrectamente, hablarás incorrectamente. Si crees negativamente, vas a hablar negativamente. Si crees en carencia, vas a hablar en carencia. Si crees en las deudas, vas a hablar deudas. Lo que crees, vas a hablar. Y si crees incorrectamente, no de acuerdo a la palabra de Dios, vas a hablar incorrectamente. Y lo que hablas incorrectamente va a traer esa vida incorrecta, va a traer esas situaciones incorrectas. Primero cambiamos lo que está dentro de nosotros. Primero cambiamos lo que está dentro. A veces queremos cambiarlo de afuera, no, cariño, no, precioso, no. Amable, señor y señor, no. Primero cambiamos lo que está por dentro. Y lo que está por dentro es nuestra naturaleza, caída por causa del pecado. Pero si venimos a Dios por medio de la sangre del Cristo Jesús, si nos venimos a una reconciliación con el eterno Cristo de la gloria, a través que por sus sacrificios en la cruz somos nosotros curados, la gracia de Dios y el poder de Dios va a venir en nosotros para darnos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva visión por vivir en Cristo Jesús y un nuevo léxico por vivir. Dice las Escrituras, hablemos palabras de edificación, palabras que construyan la vida, palabras que alienten la vida, palabras que alienten el bienestar de otros, palabras que alienten a la salud, palabras que alienten el bienestar hacia otros, palabras que alienten la salud de otros, palabras que alienten el desempeño de otros, palabras que alienten la admiración de otros. Porque debemos dar palabras de construcción y no de maldición, y no de malestar, y no de calamidad, y no de amenazas. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Por eso, en medio de las preocupaciones, tenemos que evaluar qué tipo de palabras estamos hablando, qué tipo de léxico estamos hablando. Al amanecer, ¿qué palabras hablamos? Ciertamente es el día, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré, me alegraré en él, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y en esta mañana, en este día, Dios a través de su misericordia me va a favorecer. Dios a través de su bondad me va a favorecer. Dios a través de su buena voluntad me va a favorecer. Y saldré yo bendito. Porque bendito sea en mi casa, bendito en mi ciudad, bendito en mi campo, bendito en la canasta de mi amasar, bendito en mi empleo, bendito en mi matrimonio, bendito en mi familia, bendito en mi negocio, bendito en mi empleo. Soy una persona que está bendecida. ¿Qué hablamos?
cuando salimos? ¿Nuestras preocupaciones o nuestras bendiciones? ¿Nuestros afanes o nuestras bendiciones? ¿Nuestra ansiedad o nuestras promesas de parte de Dios? Esto debe ser así. Hablemos primeramente lo del reino de Dios. Hay que establecer en nuestro corazón y en nuestra boca lo que Dios dice. Dios le dijo a Josué, medita en mi palabra y no se aparte mi palabra de tu boca y de tu corazón. Y cuando medites en ella, cuando hables de ella, todo lo que emprendas prosperará y todo te irá bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un milagro en tu boca, hay un bienestar en tu boca. Hay un mundo infinito en tus labios, en tus labios. Pero hay que hablar la palabra, hay que hablar la promesa de Dios, hay que hablar la esperanza que nos da el Señor. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Declara y habla la palabra a tus hijos. Murmura la palabra continuamente, al acostarte y al levantarte. Que Dios y su palabra sea lo primero. Amén. ¿Qué habla de ti? ¿Qué habla de ti mismo? ¿Cuál es el concepto que habla de vos? ¿Tus preocupaciones? ¿Lo que te falta? ¿O lo que Dios dice? Que Él es el Señor tu proveedor. Que Él es el tu buen pastor. Que Dios ha dicho. Donde quiera que te encuentres, yo te llevaré de triunfo en triunfo. En mí eres más que un vencedor. Por tu fe has vencido todas las maldiciones. Eres la niña en mis ojos. ¿Cómo te ves cuando te ves al espejo en la mañana? Te saludas a ti mismo y te dices, epa, soy la niña de los ojos de Dios. Soy el real sacerdocio de Dios. Soy un rey y un sacerdote delante de Dios. Soy bendecido y enriquecido en Cristo Jesús delante de Dios. Cosas buenas me van a ocurrir, cosas maravillosas me van a ocurrir, porque Dios está conmigo. Porque soy heredero y coheredero en Cristo Jesús, de las bendiciones que Dios ha dicho en Abraham para mi vida. Porque soy redimido de toda maldición. Es la estimación que nos da Dios. Es la bendición que a través de su palabra Dios ha dicho que somos. Dios ha dicho que tenemos. Que somos santificados en Cristo. Que somos redimidos en Cristo. Que somos la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Que Él nos honra a través de su palabra por medio de Cristo Jesús. Que nos ha dado como herencia un lugar prominente delante de Dios en Cristo Jesús. Porque somos herederos y coherederos con Cristo Jesús delante de Dios. ¿Cuáles son tus declaraciones contigo mismo mientras recorres el día, mientras te levantas, mientras te retrajinas a tomar desayuno, mientras te sientes en la mesa? ¿Son tus declaraciones de las preocupaciones o lo que Dios pertinentemente ha dicho? Dice la Escritura, todas las promesas de Dios son sí, amén. Mas sea todo hombre mentiroso, mas sea Dios veraz, Dios es veraz. Dios ha dicho y así es. Dios ha dicho y así es su palabra. Amén. Su palabra es amén, así sea, así es, así es. Si Dios ha dicho, así es. No hay cuestionamiento. Dios ha dicho que Él es tu sanador, así es. Dios ha dicho que Él es tu proveedor, así es. Dios ha dicho que Él te esconde en sus manos, así es. Dios ha dicho que Él es tu refugio, así es. Dice Dios que Él es el que ampara y recoge y provee para el huérfano y la viuda, así es. Que Él te acepta, así es. Nada, Él no te va a rechazar. Él dice que si tú te reconcilias con Él, así es. Así es.
Dios es uno con su palabra. Dios es uno con sus promesas. Por eso nosotros continuamente tenemos que declarar lo que Dios ha dicho. Por lo que Dios ha dicho es la verdad. No que los medios de comunicación dicen. No lo que tus circunstancias dicen. No lo que tus emociones te dictan. Sino lo que Dios dice. Su palabra. Las Sagradas Escrituras. Es lo que Dios ha prometido. Es lo que Dios dice. Y es lo que Dios es. Por eso lo que estamos diciendo, dice Dios. Los gentiles van a seguir hablando de sus preocupaciones. Los gentiles van a ir fomentando de sus carencias. Los gentiles van a ir hablando de sus necesidades. Pero ustedes tienen que hablar la palabra. Pero ustedes tienen que declarar mis promesas. Pero ustedes tienen que declarar lo que yo digo. Porque yo cumpliré mi palabra. Porque yo cumpliré mi palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Por eso quiero animarte, gloria a Dios. Por eso quiero decirte, gloria a Dios. Levanta tu ánimo por la palabra de Dios. Levanta tu ánimo por los sacrificios que ha hecho Cristo Jesús por tu vida, por tu alma. Para que Él venga con un bálsamo de fe, con un bálsamo de amor, con un bálsamo de vida, como un bálsamo de sustentación. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Estaba con mi amigo Adrián Espinosa de viaje en Perú. Y estábamos en Tingo María. Y tenemos que viajar a Pucallpa. Y estábamos viendo cómo llegar a Pucallpa y a dónde nos quedábamos en Pucallpa. Hasta ese momento no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Pero estamos haciendo una gestión por nuestra economía para llegar ahí con ciertas limitaciones económicas en ese momento. Pero no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Pero lo lindo es que Dios es bueno. Así que en el transcurso de antes de salir a viajar, hicimos una conexión con Dios y Dios nos conectó con una persona que hace años había conocido yo. Ahora estaba en Pucallpa y nosotros estamos en Tingo María. Y antes de viajar nos conectamos con esta persona, la señora Elizabeth Bustamante. Ahora estaba en Pucallpa, tenía su hotel, su hospedaje. Y justamente llegamos a conectarnos por teléfono y Dios, Betty le digo, pero soy Heredia. Ella se alegró al saber de mí. Estoy yendo a Pucallpa. Ah, mis hermanos, acá tenemos el hospedaje, no se preocupe, acá le tenemos su cuarto. Yo estoy yendo con un amigo, también tenemos otra habitación para su compañero, no se preocupe. Y no se preocupe, era no preocuparse, no preocuparse, no preocuparse. Y cuando llegamos ahí, era no preocuparse. Ella se encargó, ¿no? Dentro del hotel, nuestra alimentación, nuestro aseo y el lavado de nuestra ropa. Mientras estábamos ahí, no había por qué preocuparse por nada más. Solamente hacer las cosas que teníamos que hacer, servir a Cristo, servir al Señor, predicar su palabra. El resto era no preocuparse, no preocuparse. Pon tu vida en la mano del Señor. Pon tus vidas en la mano de Cristo. Él dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis preocupados, pero tu vida tiene que estar en Él. Porque Él tiene cuidado de ti. Si Él puede cuidar de las aves, Él puede cuidar del campo, del olivo y del campo. ¿Cuánto más cuidará de nosotros? Cuando tengamos poca fe. Con la poca fe que tienes, acerquémonos a Dios. Con la poca fe que tienes, acércate a Dios en este momento. Con la poca fe que tenés, acerquemos a nuestro Creador. Imagínate, Él cuida de los pájaros, que no trabajan.
Él cuida de las flores, de los lirios, que no trabajan ni hilan. La misma naturaleza, Dios mismo la sustenta. ¿Cuánto más nos sustentará a nosotros? Ay, si nuestros gobernantes supieran a depender de Dios. Nuestros economistas pudieran depender de Dios. Así como José dependió de Dios para aconsejar a Faraón en los días de crisis, en los días de hambre. Y le dio toda una estrategia de parte de Dios para mantenerse con sustento y abrigo en la crisis. Gloria a Dios. Necesitamos el consejo de lo alto, necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos el consejo, el asesoramiento del Señor Dios Todopoderoso. Él nos sustenta en medio de la crisis. Él sustenta a su pueblo en medio de las circunstancias adversas. Él sustentará siempre a su pueblo, a sus hijos, en la adversidad. Pues hoy día quiero invitarte a que te conviertas en un hijo de Dios, a que te arrepientas de tus pecados y que creas en el Evangelio y vengas a una nueva vida en Cristo Jesús, a una nueva naturaleza, una nueva raza en Cristo Jesús. Solamente ese es el medio. El socorro de Dios está presente. La gracia de Dios está presente. Y quiero orar por ti. Y quiero que eres conmigo en este momento. Y repitas después de mí estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. En este momento te doy las gracias por tu palabra. En este momento te doy las gracias por tu promesa. Y me arrepiento, Señor, de mi vida. Creo en el Evangelio de Jesucristo resucitado. Y quiero, Dios, que tú me conviertas a mí en una nueva criatura. Que tu Espíritu Santo entre en mi corazón y renazca yo de nuevo por el poder de Dios. Porque solamente así podré caminar en tu nuevo pacto y en tus promesas. Alumbra mi entendimiento, Dios Todopoderoso, para entender la magnitud de tu amor y tu presencia que excede todo conocimiento, Señor. Hay cosas que no entiendo, pero sé que tú haces. Hay cosas que no comprendo, pero sé que tú lo haces, Señor. Porque escapa más allá, Señor, mi mente limitada. Pero tú eres Dios tan bondadoso y tan bueno, Señor, que hace las cosas tan maravillosamente para nuestra vida. Pues en este momento, esta hora, oh Dios, venga a mi vida. Venga a través de tu palabra, de tu amor y tu misericordia, Señor. Y lávame con tu sangre preciosa. Hoy invoco tu nombre, oh Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús, para el perdón de mis pecados y para ser un heredero de vida eterna. Y tu gracia bendita, oh Dios, me encamine en esta vida y para la vida venidera en la eternidad. Amén. Que Dios te bendiga si sinceramente has invocado al Señor. La palabra de Dios dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Oro por vos, Dios, en el nombre de Jesús. Toda persona que hizo esta oración, tú sabes guardarle, regenerarla y encaminarla, Señor. Porque tú le das potestad por ser tus hijos, Señor. No son ingresados, no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino por ti, Dios mismo, para que tú te reveles en las circunstancias de la vida cotidiana de cada una de ellas. Gracias por el perdón de nuestros pecados en el Calvario y traernos fin y una calidad de vida en Cristo Jesús. Te doy las gracias, Señor, por esta emisora Radio Conciencia, por la señora Luisa, por Mariana, su hermana. Te doy las gracias por Claudia Jaramillo. Te doy las gracias, oh Dios, por cada vida en esta emisora. Te doy las gracias y la alabanza, oh Dios, por cada oyente de este programa, La Gran Cosecha. Te doy las gracias por este espacio, Señor. Que tú bendigas grandemente, Señor amado, esta gratitud, Señor, de brindarnos, Señor, este espacio de este programa, La Gran Cosecha, Señor. Gracias por nuestros oyentes, oh Dios, donde quiera que se encuentren, Señor.
en esta hora. Gracias porque tu nombre es glorificado, Señor, y tu nombre es exaltado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y para siempre su misericordia, amados. Que Dios les bendiga. Desde Buenos Aires, Argentina, ha sido con ustedes el pastor Heredia Paco. Bendiciones. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ha sido una bendición estar con ustedes. Nos estamos escuchando los próximos días. Bendiciones, amados. Amén y amén.